Bienvenidos seres orgánicos a este es podcast semanal o chatbots. Me presento, soy Bamboo, de mi lado tengo a... G-Bots, seres orgánicos, aquí estamos de vuelta en un episodio más, una semana más. ¿Y de qué les vamos a hablar el día de hoy, querido Bombobot? Hoy vamos a estar hablando de los programadores y qué hacen y quiénes son y cuántos son y por qué están ahí. Creo que eso de tantos son es un poco complicado, pero sí, vamos a hablar justo de todo el zoológico de puestos y como si y diversificación que hay en los famosos puestos de programador. Entonces, si tienes curiosidad de qué hace un programador, cuántos tipos de programadores hay, qué se dedican, tú puedes ser uno de ellos. Nos despeguen seres orgánicos que comenzamos. ¿Qué? ¿Bots? ¿IA? ¿Servidores? ¿Tecnología? ¿Noticias? ¿Polémica? ¿Consejos? ¿Criptomonedas? ¿Entrevistas? En fin, los chatbots. Regresamos a seres orgánicos y vamos a empezar a ver qué es esto de los programadores. Dime, ¿qué es un programador, G-Bot? Aquel que programa. Sí, aquel que programa, diría, ¿no? Así que, en esas famosas definiciones. Pero sí, o sea, lo que dice, o sea, justamente en Internet, es aquel que se encarga de escribir, de depurar y revisar todo el código fuente de un software informático, ¿no? Es decir, son aquellas personas que se encargan básicamente de enseñar los algoritmos, las estructuras de datos, cómo se maneja la información, para que tú puedas usar esos programitas pues, todo el tiempo. Yo lo definía un poco así. Y obviamente hay muchas carreras relacionadas con programación. O sea, un problema típico que pasa es que empiezas a hablar con gente que no está tan familiarizada, y creo que por eso traemos aquí todo esto, y empiezas a decir, no, es que fulanito, ¿y él qué es? Él es frontend, ¿no? O si estás buscando trabajo y apenas acabas de salir, es muy común que digan, se solicita programador junior en frontend, ¿no? Y luego te ponen una lista de programas que debes de conocer para esa posición, ¿no? O se solicita programador full stack, o se necesita ingeniero de datos, o se necesita arquitecto de datos para tal posición, chalala. Y tú te quedas, oh, demonios, eso no lo sé. No dicen que buscan un graduado de sistemas computacionales. Nunca te dicen eso. Entonces justo, para eso vamos a hablar ahorita de eso, ¿no? Empezamos justo con la definición de cuando alguien dice, ¿qué es un programador? Pero podemos empezar diciendo, ¿qué no es un programador? Un programador no es aquella persona, al menos en el área de tecnologías de la información y de software, no es aquel que se encarga de revisar las logísticas y planeación de entregas, ni nada de eso, porque luego a veces me ha pasado que se confunde que soy programador, y te dicen, sí, aquí también hay puestos en X zona industrial, sí, de entregas y revisar eso, y yo, no eres el tipo. Y luego te dicen, porque le dicen, no, pero más bien como de informática, de programación tipo informática. Sí, también hay puestos de tipo así, revisando las impresoras, instalando programas. Y no, ese es el chico de sistemas. Y así como, no, tampoco. Y sí, justo ese es el chico de sistemas, que es como el área de TI, ¿no? Y dices, pero que no es lo mismo el área de TI, y a pesar de que están muy familiarizados, o sea, técnicamente sí son parte del mismo campo, pero típicamente el área de TI, para empezar por esto, es la que se encarga del mantenimiento de los equipos de cómputo y de oficina, ¿no? O sea, tipo impresoras, escáneres, las computadoras, que tengan el sistema, ¿cómo se dice? Pues que tengan los programas que necesitan para la gente trabajar ahí. Si una computadora se descompone, recuperar lo que se puede recuperar, o sea, la información, las carpetas, todo lo que haya de trabajo. Esos son los chicos de sistemas, de TI. Y a pesar de que hay unas cosas que ellos sí hacen, ellos casi nunca, aunque seguramente yo creo que luego se inclinan porque sí, o hayan programado en su vida, realmente su trabajo no se dedica específicamente a estar programando, sino más bien ellos son como más labores de mantenimiento. Obviamente aquí pues aparte ¿sí? También está la parte de sistema, de redes, está la parte de análisis de datos, están muchas partes. En empresas, por decir, los analistas de datos que hacen todo lo de estadísticas y todas esas cosas, y no son programadores. Bueno, ahorita vamos a hablar, porque sí los tengo contemplados, a los analistas, porque están ahí en una zona intermedia, y es justo por eso que vamos a tocar.
Entonces, mira, vamos a empezar con lo más básico, ¿no? Que es dos típicas posiciones que son ingeniero de software y desarrollador de software, que parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Para empezar, vamos a empezar con el desarrollador de software. Ese es el típico, ¿no? Que realmente es muy genérico, es realmente cuando te dicen, esta posición es para hacer un poco de todo. Pero se da más en posiciones juniors, por lo que veo. Y en ese, tú básicamente te van a dar tus herramientas y necesitamos un programa que haga esto, y ya. Y en cambio, el ingeniero de software es no solo hacer el programa que haga esto y ya, sino también pensar en la infraestructura en cuanto a cuánto de ramos ocupar, cuánto de procesamiento, dónde lo vas a montar, si en la Pero nube, yo creo que si te local. saltaste ahí un poquito, si no deberías primero decir qué son las situaciones junior y senior. ¿A qué es que empecemos con...? ¿Empezamos Sí, con eso porque ahorita o decimos eso al final? ¿Cómo prefieres que diga? No, yo digo que es lo del principio. O sea, ya definimos que obviamente el programador es el que está desarrollando. Hace una parte de desarrollo de software. Ajá. Así es como la definición como tal. Ahora empezamos a decir que hay como puestos juniors y también puestos seniors. Entonces, ¿qué son esos puestos? Bueno, sí, ahorita vamos a decir muchas posiciones, ¿no? Y hay posiciones, y para todas esas posiciones, casi para todos, quizá hay unas cuantas excepciones, tienen posiciones junior y posiciones senior. ¿Cuál es la diferencia? Las posiciones junior son personas que básicamente están empezando, están agarrando experiencia, y los seniors son aquellos, o los señores, o los expertos, bueno, ¿cómo les conocen? La gente experimentada, le pone el sufijo después de SR como senior, indicando que son personas que ya tienen más experiencia, ya han trabajado en diversos proyectos, ya han hecho proyectos así reales. Alguien me había platicado, a ver, tú sácame de la duda, que es aquella persona que ya trabajó más de 5 años desarrollando. Sí, bueno, eso depende de cómo quieran ellos hacer la posición, pero en promedio esas personas ya llevan, 5 años depende. En lugares, en algunos puestos ya a partir de 2 o 3 años incluso ya se dicen que son seniors, ¿no? Y en otros a partir de 10. Entonces, a pesar de que a mí se me hace un buen número 5 años, se me hace como algo... Ni muy para allá, ni muy para acá. Porque, sí, aunque bueno, pero ya dejas de ser junior, o sea, yo creo que al año o al año y medio, ya no eres junior para nada. Entonces ahí estás en una posición que no es ni junior, ni senior, y estás ahí, normalito. Y después ya te faltará el otro paso, que serían como los otros 2 años, que es hacer proyectos, estar trabajando, ya empezar a ver muchos casos de uso, ver cuándo vas a usarlo en la nube, cuándo vas a usarlo en local, que ya has trabajado con esta persona, esta otra, has hecho un poco de todas las posiciones, porque así es lo que pasa, y ya te terminan ya haciendo un senior, que generalmente cuando eres senior ya te has especializado más en un área. Y en cambio los juniors, como están empezando, pues saben un poquito de lo mismo de todo. Sabes, obviamente, un poco más de unas cosas que de otras. Pero están en ese vaivén de que también a los juniors dicen, pues ahora ve, haz esto, ¿no? Porque necesitamos, ahí métele, investígale. Y pues ahí ya lo meten, trabájale. O sea, es lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Es como el chalán, pues. Es como el chalán. Pues sí, un poco los juniors son un poco el chalán. Bueno, todos hacen de todo, pero sí, ¿no? Es el que dice, necesito, o sea, el otro no tiene tiempo, y otro, empieza a hacer como otros experimentos, ¿no? Empieza a hacer estas pruebas, así, mueve estos parámetros hasta que salga como para ver cuál es el mejor, porque la otra persona está desarrollando otra cosa que requiere como un poco más de expertise. Entonces al pobre que lo ponen a probar, pues. Aunque bueno, también los seniors luego les toca hacer eso, ¿no? Si no hay gente. Pero, pues creo que así se aclara un poco, ¿no? Es con el nivel de experiencia de los programadores. O sea, creo que estaba pensando en otros trabajos también había como esto de junior y senior, y creo que solo lo he visto en áreas que están muy relacionadas con ello, como, bueno, ahorita vamos a mencionarlas, pero un ejemplo son como diseñadores digitales y algo que se llama diseños de interfaces y ese tipo de cosas, también usan estos términos de junior, senior o sin nada, ¿no? Si lo quieren ver así... ¿Quiénes siguen, Sebot? ¿Quiénes siguen? Los tipos de programadores. A ver, antes que me interrumpiste con el desarrollador de software, que eran esas personas que hacían programas general, ¿no? Es muy genérico esta posición, la verdad, puedes hacer lo que sea. Y luego los ingenieros de software ya les piden que tú ya tengas un poco más de experiencia,
que tengas como en qué se va a correr, cuáles son los requisitos del sistema para correr tu programa, ese tipo de cosas, ¿no? Luego también te pide, tienes que saber como Consumos de RAM y todo esto, ¿no? Sí, también términos de optimización, ¿no? En cuánto tiempo debe de correr, si es eficiente tu programa, que no esté haciendo ahí ciclos a lo bestia, o sea, bueno, que no estés repitiendo lo mismo muchas veces, no se haga pantallas azules, ese tipo de cosas cuando consumes muchos recursos, etcétera, ¿no? Y eso, dentro de esos programas que desarrollan los programadores de software, tenemos lo famoso, esto es lo más típico, ¿no? Backend, frontend y full stack. O sea, frontend, imagínense la página web que tiene botoncitos y todo. Los frontend se encargan de cuando tú piques un botón, le envías la señal al otro programa de que picaste el botón y qué botón era y con qué información. Esto se da mucho en tipo formularios, cuando llenas encuestas, ese tipo de cosas. De que dice, sí, pones tu nombre, tu calle, talada. Eso le picas el botón de enviar y esa información te pasa a lo que se llama el backend. El backend es todo eso que no ves, todo eso que está atrás, por eso se llama backend, y que se encarga de procesar toda la información que está realmente en páginas. Y el caso de los full stack son aquellos que hacen de todo, ¿no? Básicamente es para decirle, sí, vamos a hacer de todo. Igual aquí, pues obviamente hay programadores que son de, ¿cómo se dice? Tú me habías mencionado hace ratito los de, se me fue el nombre, de aplicaciones web, ¿no? Y aplicaciones móviles. Más o menos ellos caen como dentro de este rango, ¿no? De aplicaciones móviles, que son de celulares, o sea, programas para celulares, de desktop, cuando son programas para equipos portátiles tipo laptops o computadoras de escritorio, y las aplicaciones web, que son para páginas web, ¿no? Como tal. Y casi siempre en estos tres tipos, que son de escritorio, móviles y web, tenemos esos dos, ¿no? Los de backend y frontend. Porque siempre hay interfaces. Es que también, por decir, podemos decir que vas a hacer una pequeña app, no sé, que te lleve, no sé, el conteo, los conteos de glucosa que tienes al año. O sea, no vas a necesitar tres desarrolladores para eso. O sea, por eso agarras un full stack y vámonos, ¿no? Sí, o sea, como dices, si el programa es como chiquito, o sea, si el software es pequeño, pues una persona puede hacer todo. El problema es que luego cuando una empresa se hace muy grande, pues empieza a tener cierto tamaño, no tiene que luego ser tan grande, y está manejando muchas aplicaciones. Lo más común, o sea, en vez de que una persona se dedique completamente a cada proyecto, sino que digan, estas personas son las que se van a encargar siempre de la parte de enfrente. Y así una persona maneja como varios proyectos para hacer como toda la parte de enfrente. Por ejemplo, el manejador de glucosa, el frontend se encargaría, por ejemplo, de pues hacer toda la parte que tú ves, los colores, los botones, dónde vas a ingresar la información, dónde se va a desplegar quizá una gráfica histórica de cómo han aumentado tus niveles de glucosa. Y en cambio, el backend se va a encargar como de hacer el registro en una base de datos de tus niveles de glucosa, quizá hacer como el análisis de cómo es la tendencia de tu registro de glucosa, incluso tal vez hasta hacer alguna llamada de emergencia si ves que tus niveles de glucosa son muy altos, o lanzar la señal al frontend de que mande una alerta si tu nivel de glucosa es muy alto, ¿no? Todo ese tipo de cosas lo haría backend. Bueno, esos son unos, te digo, es un zoológico eso, hay muchísima gente. Luego justo que dije las bases de datos, nos lleva a otro puesto que son los ingenieros de datos. Los ingenieros de datos son esas personas que se encargan de ver todo cómo se va a almacenar la información físicamente. Es decir, porque la información no está ahí vagando libremente por el aire. Está en servidores. Los servidores ocupan un espacio físico, necesitan lo que llama memoria, o sea, memoria física, como el disco duro. También necesitan procesamiento para poderlos llamar. Todo eso se encargan los ingenieros de datos. Es decir, son los fierros. Es como los que se encargan de poner las columnas del edificio, ¿no? Sí, pues al fin y al cabo son los sistemas de administración de datos. Sí, pues es que el sistema de administración de datos... Los puedes tener físicos, los puedes tener en la nube, lo que ya varias en otros programas ya hemos platicado de eso. Sí, justo, o sea, estos ingenieros de datos pues se encargan más que nada de ver, o sea, no tanto diseñar porque eso nos lleva a la siguiente posición, pero sí de estar manejando todos los datos, guardarlos, transformarlos, que por ejemplo si tu información debe estar en metros y alguien le echa centímetros o pulgadas o pies, transformar todo eso a metros para que esté estandarizado y luego se procese, etcétera, ¿no? Y eso nos lleva justo a esto del... Me imagino
que también ha de ser el que da permisos y todo, ¿no? Porque, te imaginas, tienes una base de datos, Ajá. entre comillas, grande, ¿no? Entonces, el que te está desarrollando cierta aplicación de todas las apps, no le vas a dar el acceso total, así, métete y haz lo que quieras. No, O sino que sea, les vas a estar administrando permisos y todo eso, ¿no? es que ese no es exactamente el labor del ingeniero de datos. O sea, para eso puesto hay administradores de bases de datos, tal cual se llaman así. O también puede hacerlo eso luego los modeladores, que son los que se encargan justo de definir cómo va a estar o sea, cómo van a estar hechas estas bases de datos, quién va a acceder a qué información se va a poder ver por quién, etcétera. Todo eso se encargan los modeladores. Y luego tienes otros puestos que se llaman los arquitectos de datos, o sea, y que esos también, esos son muy parecidos a los modeladores, con la diferencia de que ellos ven el panorama mucho más general, o sea, no solo ven como los permisos, sino que ven lo del ingeniero de datos, lo del modelador de datos, lo de esto se va a llevar a algo de frontend. Bueno, entonces aquí hay que hacer esta estructura porque ahí se va a almacenar, o sea, como hacer todo el planeamiento, o sea, tal cual como los arquitectos de los edificios que tienen que ver todo, del tinaco, o sea, ellos no van a poner el tinaco ahí arriba, pero tienen que decir, ok, aquí tiene que ir el tinaco, aquí va a tener que ir una tubería, aquí va a tener que pasar la luz, o sea, ellos no lo van a estar haciendo ahí el cableazo, pero tienen que tener la visión general de ver cómo todo se va a integrar. Esos son los arquitectos de datos. Y aparte, Ajá. y me imagino, ¿no? El simple hecho de, a ver, ¿qué información de la que se pide le voy a dar importancia, ¿no? Para salir. Es que, bueno, justo ese tipo de priorizaciones, esos son entre el arquitecto y el modelador. De decidir, ok, esta información, cuando la pidan, ¿cómo la vamos a procesar para que salga esto más rápido, más lento? Si esto tenemos que procesarlo, no sé, una vez al día, una vez a la semana, al mes, o al segundo, porque hay procesos que tienen que hacerse rapidísimo. Todo eso tienen que diseñarlo. Obviamente hay que dar prioridades, ¿no? O sea, no vamos a entrar mucho a detalle porque nos llevaremos todo, es todo un tema. Y luego llegamos justo a los señores troles, que son los testers. Les digo troles porque ¿estos de qué se encargan? Se encargan básicamente de hacer programas que truenen tu programa. Claro. Y bueno, y obtener las Son los que métricas, se ¿no? dedican a echarlo para atrás, es decir, que te dedican Sí. a quebrarlo. Sí, porque es típico, ¿no? De que, ya todo funciona bonito, ¿no? Pero obviamente, ¿cuántas personas han probado eso, no? Pues el que o sea, quizá el frontend, el backend y otros 3 fulanos del trabajo, y luego dicen, no, a ver, vamos ahora sí a probarlo de verdad, ¿no? Entonces ya lo suben a un entorno que es de prueba, precisamente, y aquí llega el tester y la avienta así, simula que van a entrar 20,000 personas al lugar, a ver si aguanta, ¿no? Y si no aguanta, así, ¿por qué no está aguantando tu sitio web? Y todo ese tipo de cosas, por eso cuando se cayó lo de la página justo de las vacunas, hablando de esto, dije, pues es que eso entonces ni lo probaron, o sea, cuando lo subieron ni lo probaron para nada, o sea, lo probaron los 3 personas que lo estaban He haciendo. visto cada cosa ahorita para gobierno municipal y no de solamente donde vivo, de muchas partes, porque mucha gente se queja de que la gente, pues obviamente, gobierno para seguir pagando, tú debes de seguir pagando impuestos allá, se llama pandemia o no. Entonces crearon pues sus ventanillas virtuales. Y hay cada basura de programas y de páginas que se ha visto que dices, wow, se ve que alguien lo hizo así como con las patas y de que, tengo 2 horas, pues me voy a poner a hacerlo. Bueno, es que también piensa que mucha gente, o sea, es gente que no sabía de estos temas, la metieron así rápido a hacerlo y dije, no, pues en 2 semanas tienes que sacar algo para subirlo ahí que esté en la página. Y pues pobres también, porque pues, ahí los meten en terreno desconocido. O sea, quizá era la propia área de TI que se encargaba, quizá de administrar un poco la página y demás. Y me dicen, no, necesitamos un sistema para que entres, te registres, administres pagos, mandes correos y notificaciones. Y ellos así como que no manches, o sea, ¿cómo? ¿Todo eso? En la vida. Sí, todo eso. Así como, Sí. bueno. Entonces, pues, Sí, no sé, así como que los imaginé así, ¿what? ¿Por qué mentían en mi currículum? y sí es complicado, o sea, después de todo, no es como tan trivial hacer todo y que funcione bien, así que, como dicen, sí, algo puede ser que funcione más o menos, pero obviamente lo pruebas con 10 personas, ya está arriba, ya lo logramos, súbelo, y luego se mete, no sé, en un día 1,000 personas al mismo tiempo, y se cae, ¿no? ¿Y por qué se cayó? Y no, es que tienes que poner ahí algo que balanceara la carga de procesamiento en los servidores, bla, 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 y eso sí, yo no sabía que existía, ¿no? Y googleando, ¿no? La pregunta, oye, ¿cómo puedo hacer para balancear el procesamiento de los servidores? Y pues así funciona esto.
O sea, la verdad. El problema es que si no se hacen las pruebas, pues siempre va a fallar, ¿no? Incluso haciendo muchas pruebas, o sea, cuando se prueban las cosas miles y millones de veces, eventualmente se encuentra una falla, ¿no? Igual, por ejemplo, cuando uno nos quejamos de Microsoft, ¿no? No, es que ¿por qué no funciona esto cuando le doy clic? Y resulta que quizás tú instalaste un programa que cuando guardó quién sabe qué, modificó el registro quién sabe qué, una cosita ahí, y eso no está contemplado en la prueba porque no pueden probar con todos los programas que existen en el universo, ¿no? Porque hay muchísimos. Entonces eso causa que eventualmente, después de varias veces, crashee, ¿no? Entonces pasa un tiempo, los de Microsoft ya se dan cuenta que hay varios casos ya, bueno, cientos de casos, y dicen, vamos a arreglarlo, ¿no? Y se meten ahí a replicar el error, y eso es justo el mantenimiento de software, es una pesadilla, porque nunca queda bien, nunca termina de quedar perfecto, es una realidad, y tal vez nunca quede perfecto, y luego, pues, sí, por sobre todo, si lo pruebas muchísimo, se aplica la ley de Murphy, ¿no? De si algo va a salir mal, si algo puede salir mal, saldrá mal, y es justo lo que pasa. Ya para terminar, justo llegamos entonces a estos puestos. Estos son como los más duros, ¿no? Los que dije. Sobre todo los que son de front-end, back-end, son los que siempre aparecen en todas las posiciones, todo el tiempo. Ingenieros de datos también es muy común. Y llegamos justo a los analistas de datos. Y aquí es como área gris. ¿Por qué? Porque a pesar de que técnicamente un analista como tal, no, o sea, tradicionalmente no programaría, ahorita sí hay una posición ya que sí requieres programar, o sea, hacer tus programas para que integren como información de muchos lados y te hagan análisis tomando información de muchas bases de datos, que las junten, que hagan la grafiquita. Una minería, un no sé qué. Sí, hay que hacer un poquito de todo. Y justo cuando metes como minería y diseño de, pues no sé, o sea, de regresiones lineales, de un poco de inteligencia artificial, llegas al apuesto de científicos de datos. Porque tengan en cuenta que la minería no es lo mismo que la inteligencia artificial, aunque en algunas partes se replican procesos. Pues más o menos. O sea, si quieres hacer inteligencia artificial, tiene que haber una fase previa que es minería. O sea, que es extracción de datos y depuración de datos y hacerlo bonito, ¿no? Porque me gusta el nombre de minería. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, no. Pero no puse minero de datos. O sea, ahorita lo tengo en otro puesto a los de minero. Sí. No puse minero de datos porque nunca he visto yo aún ningún puesto que solicite minero de datos, literal. O sea, en tus actividades sí está como, minería de datos, ¿no? Pero siempre está o como ingeniero de datos, o como científico de datos, o como desarrollador de software. Sí, por data science. Sí, entonces ahí es cuando entra justo los data scientists, que en teoría son como unos analistas de datos evolucionados, porque ya tienen más herramientas de programación, minería, usan modelos de... Sí, básicamente. Entonces ya tienen más, más herramientas, ¿no? Y finalmente, algo que está muy de moda, aunque es raro el puesto, la verdad, y sí es muy especializado, son programadores de modelos de aprendizaje de máquina y de inteligencia artificial. Esos son muy poquitos porque realmente la gente que se dedica realmente a hacer los modelos, yo siento que es poquita a comparación de la gente que los consume, porque lo que te hacen muchas cosas que ya están las cosas medio hechas y lo que haces es tomarlo ya hecho, lo ajustas un poquito y ya avientas a producción, ¿no? Con tus modificaciones para tu cliente. Pero sí tienes que saber, por ejemplo, el modelo de datos, para este tipo de regresiones lineales, de machine learning, programming. Pero estamos de acuerdo que muchas veces, bueno, no sé si esto sea lo cierto al decirlo, pero por decir muchas cosas de inteligencia artificial, pues de todos los métodos estos que ya hemos hablado y todo, ya existen. Y es muy canijo que alguien llegue y los revolucione. Tal vez cree otros, pero revolucionarlos ya. Entonces siento que muchas veces es más modelarlo a tu problema. Entonces como que más artesanal, entre comillas, decir, ¿sabes qué? Voy a agarrar esta solución y la voy a modelar al problema que tengo. Entonces yo siento que por eso también hay muy poquitas personas. Sí, y además de que para hacer, bien modelos sí ocupas pues bastante capacidad de cómputo, ¿no? Aunque si vieron el episodio de cómputo en la nube, pues tú puedes usar recursos de la nube justo para emular tener computadoras fuertes, ¿no? Aunque obviamente tienes que pagar la renta para tener eso. Y bueno, eso será como las áreas, entonces yo considero que es
el zoológico de programación como tal. Y también tengo aquí algunas áreas relacionadas, muy relacionadas, que siempre están como de la mano con programación, que no son como tal programadores, pero siempre están ahí. Por ejemplo, uno son los de redes, porque como tal ellos casi no programan, están más bien administrando como las zonas de firewalls, como qué red se conecta con cuál, qué dirección te toca, ese tipo de cosas. Pero no es como... Las redes es otro mundo de la programación, Sí, es sí. un mundo muy diferente. Y ellos ven también mucho de seguridad, de qué firewall le vas a poner, quién va a entrar, quién no va a entrar. Y por eso no lo puse como programador. Si alguien es de redes y dice, no, sí programábamos y hacemos eso, pues por favor, aquí, un mensajito. Será muy padre escuchar su anécdota de vida. Yo no conozco muchos de redes, pues será muy bueno. Otro puesto muy relacionado es, por ejemplo, pensando en el área de videojuegos, todo lo que se refiere como animadores, diseñadores gráficos, diseñadores de interfaces, diseñadores de experiencias de usuario, todo ese tipo de esa área, que como tal no son programadores, pero sí van muy de la mano e incluso a veces sí tienen que programar un poquito. A veces no hacen programas muy complicados. Tienen que tener unos conocimientos básicos. Sí, sí tienen que tener conocimientos básicos. Es bastante recomendable, sobre todo en lo que es ya diseño web y diseño de interfaces y experiencia de usuario. Sí es muy recomendado porque, de hecho, esa posición ya se está mezclando mucho con lo de frontend, porque tienen, o sea, por ejemplo, frontend se encarga de todo lo que se ve a la página, ¿no? Entonces esta persona tiene que estar mucho en contacto con el que diseña, cómo saber la página, por ejemplo, qué color usar, dónde va a ir los botones, cómo poner todo. Y otra profesión relacionada que tampoco programa, pero también tiene mucho que ver, son los administradores de proyectos técnicos. O sea, como tipo gerentes, pero con conocimientos de tecnologías, ¿no? O sea, porque sí, tú puedes poner un gerente de ventas a dirigir un proyecto de TI, pero ¿qué va a pasar? Le van a empezar a decir, no, es que necesitamos hacer esto, y ¿qué va a pasar? Si el administrador no está muy relacionado con este mundillo, no va a tener para nada idea de los tiempos. Y eso puede luego complicar mucho la vida, porque le va a creer en todo lo que diga al ingeniero que esté ahí o el programador que esté ahí, y el programador pues se sienta a decir, ay, sí, en una semana, ¿no? No, deja de eso. O fíjate, un día me platicaron eso, no me acuerdo si lo platicamos entre tú y yo, es de que había un chavo que estaba, pues, como que diseñando una página web para como para un producto, para productos de belleza, ¿no? Uh-huh. Entonces, que cuando ya le enseñó lo final y toda la onda, llega el cliente y le dice, no manches, qué padre te quedó y no sé qué, bla, bla, bla. Y luego de repente el cliente le dice, oye, pero no estaría muy padre que ahí, cada vez que entraras te saliera un espejo y las personas que entraran pudieran maquillarse. Y así como que, ¿what? O sea, y le dijo, pues, no sé, que le dijo el chavo, así como que, ¿realmente qué me estás pidiendo? No, sí, así que es algo como un espejo y que se puedan maquillar y así como que, no, le entiendo. Pero para la persona tal vez era, ¿cómo te diré? Alguna idea muy padre, ¿no? Porque dice, yo quiero que pase eso, pero ¿cuál es el problema si se puede o no se puede hacer? Entonces, desgraciadamente, si una persona no está administrando un proyecto, que sepa, ¿te imaginas? Llega un administrador de ventas y dice, ay, sí, la idea del cliente es muy padre, pero luego van y se la avientan a las personas que están desarrollando y se quedan así como que, ¿what? Entonces, como que, pues, chance, y si hay una cámara en el dispositivo, pues pueda, no sé, hacerlo, bla, bla. Uh-huh. Pero estamos de acuerdo que sería algo no muy convencional y muy poco fiable. Bueno, no fiable, sino muy poco redituable. Sí, yo el problema que he visto, o sea, en real, que hay el mayor problema siempre es con los tiempos, porque sobre todo si no meten al ingeniero como en la junta, pasa mucho que dice, sí, yo te lo hago, sí te lo hacemos, se puede. Y luego van con él y dice, y obviamente el otro le pregunta, ¿en cuánto tiempo lo vas a tener? Y el otro dice, un espejo, fácil, pues usamos la cámara, ¿no? Y maquillar, pues sí, ahí no, se lo hacemos que le pongan colorcito y no debe ser muy difícil. Y dice, en 2 semanas va a estar, ¿no? Y luego va con el ingeniero y le dice, oye, que esté en 2 semanas. Y el otro así como que, oye, ¿cómo te digo? Que, o sea, tiene muchas cositas por detrás que tú no ves y que posiblemente no salgan en 2 semanas. O sea, necesitamos más tiempo. Y entonces, pues ya el otro ya comprometió los tiempos, entonces el otro tienen que trabajar a sobre marchas y hay un desgaste ahí, ¿no? Entre los...
Y pues es algo que suele pasar, es desgastante con ese tipo de casos. Por eso digo que es una profesión, bueno, sí, no voy a decir oficio, pero no. O sea, es un puesto que no programa, pero sí tiene que ver mucho con esta área. Incluso hay muchas áreas de administración que tienen que ver con programador y que nunca programan, ¿no? O sea, o sea, si tú que trabajas en el mundo de la tecnología, no tienes a fuerzas que saber programar. O sea, con que sepas bastante como de ese mundo, que estés enterado de noticias, de algoritmos, sepas alguna cosa por aquí y por allá. Algún puesto que no sea tan técnico como de programación, como administrador, bueno, también los documentadores también tienen ahí labores que hacer. Pues podrás encontrar cabida, ¿no? En este tipo de cosas. Incluso como planeadores de estrategia, o sea, se me ocurren muchas cosas. A ver, Y ¿y hay alguna clasificadora se me viene a la mente? ¿O tú encontraste algo acerca de el tipo de lenguajes que se utilizan? Que digan, este es un... eso es todo un tema de lenguajes, ¿por dónde empezar? No, pero Este, desde viendo la pista del programador, si ya dejamos lo del lenguaje es para otra situación. No, pero sí, desde el vamos a punto de dejarlo para vista otro. que hubiera o que si existe un, una clasificación, ¿no? Como el típico, es que este es pythonista, no, es que este es no sé qué, o este es de bajo nivel, es que yo programo puro de alto nivel, y es que Ajá. yo, O sea, de que sí, también hay una clasificación de como puestos de de trabajo así. programador. No, o sea, no por eso Este, de trabajo, pero sí, bueno, no, tal vez porque por decir, estamos de acuerdo que también se hace programaciones a nivel microcontrolador, no sé, para ciertos sistemas digitales, para otro tipo de programas, otro tipo de programación, perdón. o sea, es que no termino de entender como a qué te refieres, de los Sí, lenguajes. porque es que por decir, ahorita hablamos mucho de lenguaje, es que estamos diciendo que el programador habla todos los lenguajes, o lo estamos poniendo así. O sea, que no nos Ajá. importa qué lenguaje Si ahorita no nos desarrolla. importa qué lenguaje. Por eso, ahora te pregunto si existe alguna clasificación donde sí importen los lenguajes. Bueno, a ver, creo que más o menos capté. Más o menos, por el puesto de los que dije, tiene generalmente asociados algunos lenguajes muy específicos. Por ejemplo, sin entrar mucho que si es más usado o no, por ejemplo, los que son frontend, muchas veces, bueno, todos los que se dediquen como aplicaciones web, etcétera, usan mucho JavaScript y Java en general. Y obviamente hay muchas IDEs, muchas como versiones de esto, pero básicamente están basadas en JavaScript. Luego, por ejemplo, todo lo que se refiere a análisis, programación de modelos, de inteligencia artificial, de machine learning, de muchas cosas en la nube, también se usa algo de JavaScript, no mucho, la verdad, se usa mucho más Python, es lo que yo sé que se usa mucho. Sí, pero Python, también C++, Sí, pero por este, decir, estábamos, bueno, no nos vamos a meter ahorita en esas situaciones, pero un ejemplo, antiguamente las personas que se dedicaban a la programación y se metían con los bancos, eran los mentados ajá, cobolistas, y sí, los era, de COBOL. y era un mundo aparte. Bueno, lo que pasa es que se convirtió en un mundo aparte. Lo que pasa con los bancos es que, o sea, COBOL se diseñó específicamente para bancos cuando se necesitaba realizar procesos de cierto punto rápidos y masivos de información y surgió justo esto de COBOL. Entonces surgieron programadores de COBOL. ¿Y qué pasó? Que empezaron a surgir otros lenguajes que de cierta forma eran más versátiles que COBOL, pero ya estaban todos los sistemas de los bancos en COBOL. Entonces, ¿qué pasó? Aplicaron la de si funciona, no le muevas, o muévele lo menos posible para que Sí, no se sí, sí. desmadre todo. Porque imagínate, eran los cuentos de millones de personas, ¿no? O sea, cualquier error en eso te cuesta millones. Entonces, es mejor, o sea, el riesgo supera muchísimo más que las ventajas de haberte cambiado a otro lenguaje. Entonces, por eso surgió, o sea, todavía hay programas de COBOL, todavía. Y de hecho, creo que apenas están empezando ya a cambiar algunos sistemas por algunos un poco más modernos, aprovechando que se está migrando todo a la nube. Y, pero sí, o sea, eso de COBOL sigue habiendo, pero creo que ya hay tan poca gente que programa COBOL que ya tienen que cambiarse porque si no sus sistemas se van a quedar sin mantenimiento. Y eso es peor que arriesgarse Eh, a equivocarse un poco en Sí, algo. porque pues estábamos hablando que por decirle, empezó la migración de COBOL hacia otros sistemas, que fue como en 2005, 2006. Sí, más o menos creo que sí.
Pues más o menos, así que empezó la migración y todos, ¡corran! ¿Cómo se termina? Sí, sí, pues sí. De hecho, ahorita ya no vi, o sea, hace unos 5 años sí veía que pedían puestos de COBOL. Ahorita ya no he visto nada de COBOL. Pero supongo que todavía debe de haber, ¿no? Porque pues, esos puestos tardan todavía un ratito. Todavía queda alguno por ahí resistente. Y bueno, fíjate, ya para acabar, les voy a decir unas posiciones de programación muy relacionadas que van a surgir, yo siento que van a surgir en el futuro. Y, o sea, de aquí a, no sé, 20 años, tal vez empiecen a surgir. Y, por ejemplo, uno que se me hace muy curioso, sobre todo ahorita hablando de Bitcoin y este tipo de cosas, es los mineros de criptomonedas. Es decir, que tú digas, así como inversor, ¿no? Yo quiero tener una granja de Bitcoin. A ver, ¿con quién vas? O que tú rentes con tu minero Con de un criptomonedas, ¿no? granjero, Que te justo te minero, haga con un como granjero, toda la configuración racks de y tu todo. computadora. Sí, que te configure la computadora, te ponga el código, todo, y que ya ponga a echar ahí a correr Ah, y la ahorita máquina. ya también es un gran problema, ahorita lo de la criptomoneda se va a venir bien duro. Sí, entonces Para justo yo creo bien, que eso ya está para mal, surgiendo, ¿no? no lo sé, pero sí va a estar bien duro, porque ahorita había hace ratito, no hace ratito, es como ayer, sí, ayer o hoy en la mañana, no me acuerdo, esto de que ya estaban peleándose de que las criptomonedas no son, ¿cómo se llama? No son amigables al medio ambiente. Así ahorita está la discusión de eso, precisamente. Entonces va a haber un gran problema. Si alguien pensaba, si no se arreglan esas situaciones, ¿tú crees que alguien va a decir, no, sí vamos a migrar todo o vamos a migrar cierta parte de las finanzas, tal vez de un país, de una empresa o algo, a criptomonedas, y luego te imaginas de repente, no, ¿sabes qué? Es que eso se echa todo para atrás porque ya no es amigable con el medio ambiente y pues nadie quiere invertir en eso, chao. Pero total, eso ya es otro tema, pero sí va a Sí, estar. ese es otro tema. Vamos. ¿Qué otros dos que, bueno, hay dos que son medio legaloides. Uno son auditores digitales, es decir, o sea, o sea, gente que audite el código, o sea, de otras empresas. O sea, como ahorita se auditan los libros contables, que haya gente dedicada a auditar código, simplemente para ver qué está en el código y que no sea un fusilazo de, sí, siempre pongamos 100 aquí, o vamos a poner esta medida de que, no sé, si son hombres altos de 2 metros, nunca les des el crédito, ¿no? Tal, o siempre darles el crédito. Ese tipo de medidas pues no están muy bien, o sea, porque son medidas discriminatorias, o sea, ya sea a favor o en contra. Otro legaloide sería abogados especialistas en contratos inteligentes. Y finalmente, esto va a ser muy chistoso y les va a dar risa, pero creo que va a empezar a surgir más, y pensando un poco en los servicios de delivery, que son adquisidores de datos. O sea, que tú pagues para que alguien vaya a recolectarte datos de tal tipo. O sea, ahorita hay como maneras de como hacer crowdfunding para conseguir eso. De hecho, hay una herramienta en Amazon que se llama AWS Amazon Turk, y que es justo eso, o sea, tú subes como en internet tu problema y haces para que los humanos lo respondan y con eso puedas tú entrenar modelos. Pero sin embargo luego hay cosas que son como muy particulares que quieres, ¿no? Así como, yo quiero entrenar algo que detecte buzones, ¿no? Tipos de buzones o tipos de coches o algo así, y vas a tener que enviar a alguien o poner el puesto, o sea, o subir la tarea para que la gente lo haga, de tomarle fotos a coches, ¿no? A ver, yo quiero saber todos los Cadillacs, ¿no? Así, cómo es su estado de deterioro, de abandono, de excelencia, y necesito fotos de muchos Cadillacs, ¿no? Y quizás tú haciéndolo solo, pues nunca vas a poder, ¿no? Entonces, mejor dices, así, bueno, casi el anuncio, ¿no? Si tienes fotos de Cadillacs, mándalas y te pagamos, no sé, 10 centavos por cada foto. Y la venta al fin y al cabo de datos, ¿no? Sí, porque es muy importante, ¿no? Sobre todo luego tener datos así pulidos, limpios, es difícil. Es muy difícil y, o sea, parece mentira, pero las empresas se gastan, o sea, una cantidad de dinero en eso, porque luego es lo más importante de entrenar modelos, o sea, tener datos bonitos, adecuados al mundo real para poder entrenar tu modelo. Y bueno, eso sería todo. No sé si se te ocurra decir algo. No, pues nada más el mundo de la programación y el desarrollo es muy bonita, la verdad, a que le toque o que le guste, pues que realmente lo explore. Y ahí más o menos uno se va dando qué le gusta hacer y qué no le gusta hacer. Es amplio, sí. Algunas veces el trabajo depende también de en dónde vivas y qué tan lejos vivas.
para tomar un buen trabajo. Porque no es lo mismo agarrar un trabajo, por decir, nosotros estamos en México. Yo que estoy, no sé, en Guanajuato capital, que es una ¿cómo se llama? Un municipio que es turístico, a no ser que yo vaya a León, que es un municipio que es industrial. Entonces, Pues hay sí. que tomar mucho en cuenta eso al momento de que estén desarrollando como ingenieros, como programadores, o como, ¿cómo se llama? Como analistas de datos, bla, 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 como cualquiera de todas estas clasificaciones que les dimos, y pues adelante, estúdiele y no hay de otra. Pues sí, justo creo que ese podría ser otro tema que yo lo voy a anotar así para que no se me olvide. Porque sí surge, o sea, en muchas partes del mundo, y bueno, al menos en México lo podemos ver mucho, que surgen como zonas metropolitanas donde se explota mucho toda esta parte pues, de programación, ¿no? Entonces es mucho más fácil conseguir un puesto de programador en estas áreas que en otra ciudad. Entonces, si tú quieres desarrollarte como programador en cierta área, pues sí podrás considerar quizá que vas a tener que mudarte, ¿no? Para conseguir ese trabajo que tú quieres, no sé, por ejemplo, se me ocurre una empresa grande ahorita, ¿no? Por ejemplo, Oracle, ¿no? Oracle, sus oficinas están en Guadalajara, en México, pues. Entonces, si tú quisieras trabajar para Oracle, tú tienes que irte a Guadalajara, o sea, no hay de otro. Pero Igual, ahora no se va a mudar a tu casa. pues bueno, o sea, es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las oficinas de Google de México, que aquí son más corporativas que otra cosa, pero están aquí en la Ciudad de México. Entonces, si tú quieres trabajar en eso, pues vas a tener que venirte para acá. Las oficinas, igual las oficinas de Facebook, de Microsoft, están en ciudades grandes. En un lugar que he visto que están empezando a crecer en esta área también es Aguascalientes. Hay algunas empresas también de tecnología. Y se empiezan a hacer como esos como bloquecitos de ciudades que le apuestan a esto, y pues es donde hay más de estas empresas, ¿no? Y si hay una, luego hay otra, porque entre las dos puede que una empresa haga una cosa muy bien y la otra haga otra cosa muy bien, y luego medio se alíen para sacar un proyecto grande adelante, y entonces como que se van fortificando, la competencia se hace ahí medio reñida, y etc. Entonces, eso es un punto interesante, podríamos luego tocarlo en otro episodio Sí, para... bueno, ya en otro episodio lo veremos porque sí es normal, pero pues también hay que ver situaciones de emprendimiento y todo eso, ¿no? Ejemplo rápido. Que sé yo que estás en una zona que es altamente, no sé, ganadera, pero te das cuenta de que pues puedes hacer algo ahí, con desarrollos, ¿no? Tecnológicos. Y dices, ok, pues esto, pero ya te lo llevas a la parte de emprendimiento, no ir a pedir trabajo, sino ya a hacer un emprendimiento, pero bueno, eso queda para otro. Pues sí. Y bueno, antes que nada, voy a mandar saludos a un oyente que siempre nos oye, se llama Sergio Arnaud. De hecho, su cumpleaños acaba de ser, entonces le mandamos saludos. Saludos, feliz cumpleaños. Kibot y Babobot, te mandamos saludos. Entonces, ya sabes, disfruta tu día, sigue disfrutando nuestros episodios. Y yo me despido, fui Kibot. Y me acompañó. Vamos, aprendan Python, chavos.